Llevas meses orando y Dios no responde. Mientras tanto, esa mujer que engaña a su marido acaba de comprar su casa. Ese tipo que te humilló está comprometido. Tú lo haces todo bien. Vas a la iglesia, diezmas, oras, ayunas y aún así, nada. Mientras gente que ni le importa a Dios está prosperando frente a ti. Entonces viene la pregunta que tienes miedo de hacer en voz alta. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que hice algo tan malo que Él desistió de mí? ¿Será que el problema soy yo? ¿Ya pensaste en rendirte? ¿Ya pensaste en dejar de orar porque duele más esperar que aceptar que tal vez no fuiste elegida? ¿Ya sentiste vergüenza de seguir creyendo mientras nada cambia? Pero necesito decirte algo que va a doler antes de sanar. El silencio de Dios en tu vida no es porque Él te rechazó, es porque Él te separó. Hay gente a la que Dios bendice rápido porque su misión es pequeña, y hay gente a la que Él deja en el desierto por años, porque está preparando algo que va a sacudir generaciones. Moisés pasó 40 años cuidando ovejas antes de liberar a todo un pueblo. Mientras tanto, todo Egipto prosperaba, y él, invisible, olvidado, en silencio. Porque lo que vas a descubrir sobre este silencio va a destrozar todo lo que creías saber sobre Dios. Crees que el silencio de Dios es rechazo, pero no lo es. Es protección. Protección contra una versión tuya que aún no está lista para lo que Él quiere darte. Porque si Dios te diera ahora lo que pides, destruirías todo con las manos que todavía tiemblan de carencia, con el corazón que todavía confunde amor con apego, con la mente que todavía cree que necesita probar su valor. Dios no te está ignorando, te está aislando, sacándote del ruido, de las opiniones, de las comparaciones, poniéndote en un lugar donde la única voz que puedes oír es la de Él. ¿Sabes qué pasa en el silencio? Dejas de actuar, dejas de fingir que estás bien, dejas de intentar impresionar a gente que ni siquiera se preocupa por ti, y finalmente te desmoronas. Y es exactamente ahí donde Dios empieza a reconstruirte, no la versión que la gente quiere, no la versión que crees que deberías ser, la versión que Él soñó desde antes de que nacieras. Isaías 30:18 dice: El Señor espera para tener misericordia de ti. Él no llega tarde, Él es estratégico, porque hay bendiciones que solo descienden cuando dejas de correr detrás de ellas. Hay llamados que solo se revelan cuando dejas de intentar encajar en la vida de otros. Hay sanación que solo sucede cuando finalmente te sientas en el desierto y lloras todo lo que guardaste. Moisés tenía 40 años cuando intentó liberar a Israel por la fuerza. Mató a un egipcio. Pensó que estaba cumpliendo el propósito, pero Dios dijo, todavía no. Y lo mandó al desierto por otros 40 años. 40 años cuidando ovejas. 40 años lejos del palacio, lejos de la grandeza, lejos de todo. Mientras el pueblo que quería salvar seguía esclavo. ¿Crees que fue desperdicio? Dios cree que fue preparación. Porque el Moisés que salió de Egipto era arrogante, impulsivo, lleno de sí mismo. El Moisés que volvió del desierto era humilde, dependiente de Dios, listo para liderar millones. El desierto no destruyó a Moisés. Y cuando el ego murió, el ego de Moisés, el llamado nació. Entonces, respóndeme algo. ¿Y si el silencio de Dios en tu vida no es porque Él desistió de ti, sino porque está matando todo lo que te impide ser quien Él planeó? ¿Y si Dios no está en silencio, sino que está esperando que dejes de gritar para finalmente escuchar? Porque la verdad es esta: Dios no te quita cosas, Él te quita a ti de las cosas. No cierra puertas para castigarte, cierra puertas para redireccionarte. Y esa redirección duele, porque pierdes gente, pierdes lugares, pierdes versiones tuyas que juraste que eran la verdadera. Pero ¿sabes qué ganas? A ti misma, de vuelta, completa, sin máscaras, sin actuaciones, sin migajas. El silencio de Dios no es abandono, es alineación. Te está ajustando, preparándote, refinándote en el fuego que nadie ve. Y cuando salgas de este desierto, volverás siendo quien siempre debiste haber sido. ¿Sabes cuál fue el mayor error de Moisés en Egipto? Intentó cumplir el propósito de Dios con su propia fuerza. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo y mató al hombre con sus propias manos. Pensó que estaba liberando al pueblo. Pensó que estaba siendo usado por Dios.
pero solo estaba siendo movido por el ego disfrazado de justicia. Dios nunca nunca te pidió que te rompieras intentando probar que eres digna. Nunca pidió que cargaras el mundo en tus hombros. Nunca pidió que salvaras a todos mientras tú misma estás sangrando por dentro. Pero aprendiste eso temprano, ¿verdad? Aprendiste que amar es salvar, que servir es anularte, que ser buena es desaparecer. Y fue exactamente ese patrón lo que Dios necesitaba destruir en ti. Porque mientras creas que necesitas merecer el amor de Dios, nunca descansarás en Él. Mientras creas que necesitas actuar para ser elegida, nunca entenderás que ya fuiste elegida antes de nacer. Mientras creas que el silencio es rechazo, seguirás corriendo detrás de aprobación en lugares vacíos. Moisés huyó al desierto después de matar al egipcio. No fue una elección espiritual, fue desesperación, miedo, perdió todo. El palacio, el prestigio, la identidad de príncipe. Se convirtió en pastor de ovejas a los 40 años. 40 años después, todavía estaba ahí, en el mismo desierto, haciendo lo mismo. ¿Crees que Dios se olvidó de él? ¿Crees que Moisés no pensó eso todos los días? Yo era príncipe de Egipto, y ahora estoy aquí, viejo, cuidando ovejas que ni siquiera son mías. Vio pasar la vida. Vio al pueblo de Israel seguir esclavo. Vio los sueños morir uno por uno. ¿Y Dios? En silencio absoluto. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Dios en esos 40 años? Estaba quebrando al Moisés que confiaba en sí mismo. Estaba matando al Moisés que creía que podía solo. Estaba vaciando al Moisés arrogante para llenar al Moisés dependiente. Porque Dios no usa gente llena de sí misma. Dios usa gente quebrada que entendió que sin Él no se puede. Salmos 37:7 dice: Descansa en el Señor y espera. No te irrites con el que prospera en su camino. Mientras Moisés estaba en el desierto, el faraón estaba en el trono. Mientras Moisés cuidaba ovejas, Egipto construía imperios. Mientras Moisés envejecía olvidado, otros brillaban. Pero Dios no estaba comparando, Dios estaba preparando. Entonces dime algo, ¿y si todo lo que perdiste no fue pérdida, sino limpieza? ¿Y si toda la gente que salió de tu vida salió porque no cabía en lo que Dios está construyendo? ¿Y si el desierto no es castigo, sino sala de parto? Porque hay cosas que solo nacen en el silencio. Hay llamados que solo se revelan cuando dejas de gritar. Si este video está tocando el lugar que duele, si cada palabra está removiendo algo que guardaste por años, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí no vas a encontrar mensajes superficiales, motivación barata o promesas vacías. Aquí es el lugar donde Dios habla con quien está en el desierto, con quien llora en silencio, con quien todavía cree aunque todo diga que desista. Este canal fue hecho para ti que estás cansada de fingir que estás bien y quieres finalmente entender el propósito detrás del dolor. ¿Sabes por qué Dios dejó a Moisés 40 años en el desierto? Porque había cosas dentro de él que necesitaban morir antes de que el llamado naciera. Moisés llegó al desierto lleno de certezas, lleno de planes, lleno de yo puedo. Y Dios necesitaba vaciar todo eso, porque el problema no era la misión. El problema era quién Moisés creía que era. ¿Ya te detuviste a pensar qué está matando Dios en ti en este silencio? No es tu valor, no es tu llamado. Es la necesidad enfermiza de ser aceptada. Es el miedo de ser abandonada de nuevo. Es la creencia de que necesitas romperte para ser amada. Dios está arrancando eso de ti de raíz. Y duele, porque construiste toda tu vida sobre esas creencias. Aprendiste a existir siendo útil, siendo buena, siendo la que aguanta todo callada. Aprendiste que tu valor viene de cuánto sirves, de cuánto salvas, de cuánto desapareces para encajar. Pero Dios no quiere una sierva quebrada. Dios quiere una hija completa. El desierto de Moisés no fue castigo, fue cirugía espiritual. Cada día ahí era Dios removiendo capas de orgullo, de autosuficiencia, de soy capaz solo. Moisés entró al desierto como príncipe, salió como nada, y fue exactamente esa, nada, lo que Dios usó para liberar millones. Habacuc 2:3 dice: la visión aún está por cumplirse, aunque se demore, tiempo determinado. Espérala, porque ciertamente vendrá. La promesa no se atrasó, está programada. ¿Y el tiempo entre la promesa y el cumplimiento? Ese tiempo tiene nombre.
Preparación. Dios no te hace esperar para torturarte. Te está preparando para soportar el peso de la bendición. Porque hay bendiciones que destruyen a gente no preparada. Hay llamados que aplastan a quien todavía está lleno de ego. Hay unción que mata a quien todavía necesita aplausos. Entonces Dios te pone en el desierto, te saca de la audiencia, te esconde de los reflectores. Y ahí, sola, Él te rehace desde cero. Mientras tanto, miras a los lados y ves a todos brillando. Ves gente siendo promovida, casándose, prosperando. Y tú, invisible, olvidada, parada en el mismo lugar por años. Pero Dios no te está comparando con nadie. Te está preparando para algo que nadie más va a cargar. Entonces deja de pelear con el desierto. Deja de preguntar, ¿por qué yo? Y empieza a preguntar, ¿para qué yo? Porque Dios no pierde tiempo. Si te dejó en silencio por tanto tiempo, es porque lo que está construyendo en ti va a sacudir todo el infierno cuando salgas. Moisés tenía 80 años cuando Dios finalmente apareció. 80 años. La mayoría de las personas a esa edad ya desistió de sueños, ya aceptó que es así nomás. Pero Dios ya se conformó justamente ahí, al final, cuando toda esperanza humana ya había muerto. ¿Y sabes por qué? Porque ahora no quedaba nada de Moisés, solo Dios. Dios no aparece mientras todavía crees que puedes sola. No aparece mientras todavía tienes plan B, plan C, plan Z. No aparece mientras todavía estás negociando, manipulando, forzando puertas. Dios aparece cuando finalmente te sientas en el suelo del desierto. Levantas las manos vacías y dices, no puedo, sin ti no soy nada. Y es exactamente en ese momento de rendición total que el llamado desciende, no antes, porque Dios no comparte gloria. No va a usarte para que después andes diciendo, mira lo que yo hice. Espera hasta que estés tan quebrada, tan vaciada, tan dependiente, que cuando venga el milagro, todos van a saber, fue Dios, solo Dios. ¿Sabes cuál es el propósito del silencio en tu vida? Matar la ilusión de control, matar la necesidad de entender todo, matar la ansiedad de forzar el tiempo de Dios. Porque mientras creas que necesitas hacer que suceda, seguirás trabada. Mientras creas que necesitas merecer, seguirás destruyéndote. Mientras creas que el silencio es rechazo, seguirás corriendo detrás de migajas. Pero cuando finalmente entiendes que el silencio no es ausencia, sino gestación, todo cambia. Dejas de pelear con Dios, dejas de comparar tu jornada con la de otros, dejas de preguntar ¿hasta cuándo? Y empiezas a preguntar ¿qué estás haciendo en mí? Y en ese cambio de pregunta encuentras paz. Isaías 30:18 dice que Dios espera para tener misericordia de ti. Él no llega tarde, está esperando el momento exacto, esperando que sueltes el control, esperando que dejes de intentar salvarte a ti misma, esperando que finalmente descanses en Él, porque hay bendiciones que solo descienden cuando dejas de perseguirlas. Moisés pasó 40 años aprendiendo una única lección: sin Dios no soy nada. Y cuando finalmente lo entendió, Dios dijo, ahora sí, ahora estás listo. Listo no porque era perfecto, listo porque era dependiente, listo porque había muerto para que no iba a robar la gloria. Entonces respóndeme, ¿y si el silencio de Dios en tu vida fuera el mayor regalo que Él te dio? ¿Y si fuera la protección que te salvó de destruir la bendición antes de tiempo? ¿Y si Dios no te estuviera rechazando, sino refinándote en el fuego que nadie ve, preparando algo tan grande que todavía no tienes estructura emocional para cargar? Oye, si te distraíste, vuelve aquí conmigo ahora y presta atención a esto, porque esta es la parte más importante de todo lo que voy a decirte. Crees que estás atrasada, pero no lo estás siendo construida. Mientras otros recibieron respuestas rápidas, tú recibiste algo mucho mayor: refinamiento. Dios no te dio el atajo porque no fuiste llamada para el camino corto. Fuiste llamada para transformar generaciones. Y eso exige preparación que la mayoría no aguanta. Moisés no fue olvidado en el desierto. Fue preservado. Preservado del ego que destruye líderes. Preservado de la prisa que arruina llamados. Preservado de la arrogancia que hace caer a la gente en la cima. Dios no estaba castigando a Moisés con el silencio. Estaba protegiendo su misión, estaba blindando el futuro de millones, y es exactamente eso lo que Dios está haciendo contigo.
No fuiste olvidada, fuiste separada, separada del ruido que distrae, separada de las voces que confunden, separada de los caminos que parecen correctos, pero llevan al abismo. El silencio de Dios no es rechazo, es selección. Él te escogió para algo mayor, y por eso te aisló. No estás siendo ignorada, estás siendo entrenada, entrenada en el desierto donde nadie ve, entrenada en el dolor que nadie entiende, entrenada en la soledad que rompe el ego y construye dependencia de Dios, porque hay unción que solo desciende en quien pasó por el fuego. Hay autoridad que solo nace en quien enfrentó el desierto. Hay llamado que solo se manifiesta en quien murió para sí mismo. No estás atrasada, estás alineada, alineada con el tiempo de Dios, no con la ansiedad humana, alineada con el propósito eterno, no con las expectativas temporales, alineada con lo que durará para siempre, no con lo que brilla por un segundo. Dios no te dejó atrás, te sostuvo hasta el momento correcto. No estás quebrada, estás siendo moldeada. Cada dolor que sentiste fue el cincel de Dios esculpiendo algo hermoso en ti. Cada lágrima fue semilla de algo que brotará en el tiempo correcto. Cada noche sin respuesta fue Dios callando las voces equivocadas para que finalmente oyeras la voz correcta. No fuiste destruida, fuiste reconstruida para la gloria. No estás sola, estás acompañada por la presencia de Dios de una manera que quien vive en el ruido nunca conocerá. En el silencio, aprendiste a oír. En la soledad, aprendiste a descansar. En el desierto, aprendiste que Dios basta. Y ahora, nadie te quita eso, nadie. Entonces levanta la cabeza, deja de compararte, deja de creer que perdiste tiempo. Porque cuando Dios te saque de este desierto, no vas a salir como entraste. Vas a salir con autoridad espiritual que asusta al infierno. Vas a salir con unción que libera multitudes. Vas a salir siendo exactamente quien Dios soñó que fueras desde siempre. ¿Recuerdas la pregunta que hiciste al principio? ¿Dios está en silencio o me está preparando? Ahora sabes la respuesta. No era silencio, era gestación. Solo estaba trabajando en lo invisible, construyendo en ti lo que ningún ojo humano podía ver. Mientras creías que estabas parada, Él te estaba moviendo. Mientras creías que estabas perdiendo tiempo, Él estaba ganando territorio dentro de ti. Moisés salió del desierto a los 80 años, demasiado viejo para los estándares humanos, pero en el tiempo perfecto de Dios, porque a Dios no le importa la edad de tu cuerpo, le importa la madurez de tu alma. ¿Y tú? Estás lista ahora, no porque eres perfecta, sino porque finalmente entendiste que sin Él no eres nada, y con Él lo eres todo. El desierto terminó, no porque las circunstancias cambiaron, sino porque tú cambiaste. Ya no eres quien entró en este silencio. Moriste ahí, y ahora estás resucitando con identidad nueva, fe nueva, propósito nuevo. Lo que viene ahora no es repetición del pasado, es manifestación del futuro que Dios ya escribió para ti. Entonces, deja de mirar atrás, deja de lamentarte por el tiempo que crees que perdiste. Porque Dios no desperdicia nada. Cada lágrima fue contada, cada noche en vela fue registrada, cada oración que creíste que subió al vacío, llegó al trono, y la respuesta está descendiendo ahora, no como lo imaginaste, sino como Dios lo planeó. Ya no estás esperando, estás a punto de presenciar lo que Dios hace con quien aguanta el desierto sin desistir de él, a punto de entender por qué el silencio fue tan largo. Porque la bendición es tan grande que necesitó tiempo para que crecieras lo suficiente para cargarla sin romperte. Habacuc 2:3 prometió: la visión ciertamente vendrá, no se tardará. No se tardó. Llegó la hora. Lo que Dios comenzó en ti en el silencio, lo terminará en la manifestación. Lo que plantó en el dolor, cosechará en gloria. Lo que escondió en el desierto, revelará al mundo entero. Y cuando vean lo que Dios hizo en ti, sabrán, no fue suerte, fue proceso. No fue casualidad, fue propósito. Ahora quiero que hagas algo. Declara esto en voz alta. Aunque estés sola, el silencio de Dios no fue rechazo, fue preparación, y estoy lista. Porque lo estás, lista para recibir, lista para cargar, lista para testificar que Dios nunca abandona a quien confía en Él hasta el final. Si este mensaje tocó tu espíritu,
si cada palabra removió algo que guardaste por años. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo, porque aquí vas a encontrar la voz que habla con quien está en el desierto, con quien llora en silencio, con quien todavía cree cuando todo dice que desista. Este canal es para ti, y necesitas estar aquí cuando llegue la próxima palabra. Para ti que llegaste hasta el final de este video, tengo una palabra profética. Declara en los comentarios: confío en el tiempo de Dios, y observa lo que va a suceder en los próximos días, porque cuando declaras fe en el desierto, Dios mueve montañas en lo invisible. Tu declaración no es solo un comentario, es un acto de fe que libera lo sobrenatural. Decláralo ahora.